Mis andaduras en el baloncesto fue en el barrio, allá en Villa Consuelo. Me acuerdo que había una canchita un palo de luz afuera de mi casa y nosotros empezábamos jugando ahí, nos poníamos a jugar 3 para 3, 2 contra 2, 1 contra 1, tapi cuando llovía. Y me acuerdo como ayer porque recuerdo que mi padre la odiaba la cancha. Él la odiaba porque siempre estaban todos los niños jugando ahí haciendo ruido. Y mi papá era mucho de dormir la siesta, con lo que él siempre decía que no quería esa cancha ahí. Pero creo que mi andadura fue por ahí de pequeñito y después me acuerdo que tenía un vecino que era Tomás Baloy y él fue de los que nos introdujo a lo que es el Rafael Varias a día de hoy. Y nosotros empezamos ya a jugar baloncesto organizado en el Rafael Varias. Eso teníamos ya ahí unos 7, 8 años por ahí. Y yo creo que sí, yo creo que el deporte te ayuda a desarrollar el cuerpo. Pero mi mamá siempre me dijo a mí que yo nací con mucho pellejo. Me dijo, tú naciste con mucho pellejo y con la canilla larga, siempre me decía ella. Me hace el cuento de cuando yo nací y bueno, ella siempre se pensó que yo iba a ser alto. Yo tenía un abuelo que era alto, mi abuelo era alto, mi abuela también, mi madre también alta. Y bueno, por eso salí yo el más grande de mi familia, porque mi hermano mide, creo que tiene 6'3", 6'2", tiene mi hermano. Por lo que la que salió pequeñita en mi casa es mi hermana, que cuando me escucha, manita, perdón, no te enfades conmigo. A ella no le gusta que le digan que es pequeñita, ella dice que es tamaño normal. Estuve aquí en la primaria, en la secundaria, en high school, pero después ya me vino la oportunidad de irme a estudiar fuera. Y yo tenía muy claro algo, que era que yo quería desarrollarme y llegar lo más lejos posible en una carrera en mi vida. Yo quería ser, como dicen, ser alguien, en pocas palabras. Y yo me puse como meta cuando me fui, me acuerdo, de tener la oportunidad de jugar a básquet, que es algo que a mí siempre me ha gustado y me enamoré del deporte desde que lo conocí, y de estudiar. Y a mí se me metió en la cabeza, me acuerdo, de que yo le decía a mi hermano, me acuerdo, a mi madre, a mi padre, le decía, yo no vuelvo a Dominicana, pero no porque no quiera estar en mi tierra, sino porque tengo una oportunidad de oro en la mano y yo tengo que sacarle provecho. Y me recuerdo cuando llegué allí no hablaba inglés, yo andaba con mi diccionario en la mano para poder comunicarme con las personas, que no es como a día de hoy que tienen los celulares y todas las aplicaciones y todo. Antes era con el libro y tenía que buscar las palabras y eso. Y empecé a trabajar eso. Los primeros meses fueron muy duros. Yo creo que los 3 primeros meses que yo estuve allí, por eso digo que agridulce, me lo pasé mal, no voy a mentir, lo pasé mal porque me hacía mucha falta la familia y me hacía falta tener gente con quien comunicarme sin ningún tipo de problema. Que eso también me sirvió porque aprendí inglés rápido. Tuve que aprender el idioma rápido, aprender a defenderme, a hacerme más hombre, como tú has comentado. Y eso es algo que, bueno, que me ha ayudado a mí en lo que se ha sido toda mi vida, porque aprendí a adaptarme. Cuando yo estaba en la universidad, yo era el dame la pelota, que la meto yo. Pues bueno, en mi último año de universidad yo promedié casi 16 puntos. Para mí eso, en mi carrera, eso es, a día de hoy yo lo pienso, eso es una burrada. Si hubiese intentado jugar con el estilo que tenía a mediados de mi carrera, al que tenía en la universidad era más de pensar en que yo tenía que anotar. Y que si no me pasaban la pelota, no era que me enfadaba, pero sí ya, oye, ya van 3 para aquel lado, me toca a mí ahora. Lo típico, que es lo normal, un jugador joven. Cuando tú ves un muchacho de esto que se incomoda, no me extraña, yo sé exactamente lo que le está pasando por la cabeza. Yo digo, es normal, son jugadores que quieren anotar. A mí me gusta eso. Eso de tener jugadores que quieran anotar es bueno. Lo que pasa es que sí que hay que saber enfocar la energía, cómo redirigirla, para que no se te pierda en el camino. Y no, yo evolucioné muchísimo. A mí cuando yo llegué a España, tuve un entrenador que se llama Jordi Balaguer, que me ayudó mucho a eso, a entender de que él me decía siempre, y me convenció con esto. Yo sé que fue una estrategia que él utilizó y a él le funcionó. Y me decía, Baez, el juego nace en ti. El juego nace en ti, así que pasa la pelota, que te va a volver. Porque claro, yo era un hoyonero, cuando la pelota me entraba, yo lo que me ponía a jugar yo jugaba 1 contra 1. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo y fue verdad. Después me empecé a dar cuenta que digo, al final juegas en equipo, te diviertes más, te desgastas menos y después ves que todo el mundo está contento. Encima ganas partidos. Y después cuando voy a la cuenta de banco, digo, no me pagan ni un peso más ni un peso menos. Digo, ¿por qué yo estaba haciendo antes? ¿Qué estaba haciendo? Cuando estaba en la universidad, buscando eso. Intentar tener trabajo en el mundo profesional. Y después que ya estás, pues yo creo que es al final adaptarte, a aprender a que los grupos pues se manejen bien dentro de lo que se anda buscando, que fue a lo que yo me dediqué. Lo que me pasó a mí fue, en mi último año, yo empecé a jugar a alto nivel. Yo estaba jugando muy bien. Y mi entrenador, que en ese momento era Derek Thomas, él se me acercó un día y me acuerdo que trajo a un jugador que él tuvo, que estudió con él, que sabe la NBA, y me lo presentó. Ahora no me acuerdo de su nombre, del chico. Pero me estaba diciendo que
que yo tenía la posibilidad de poder estar en la NBA, porque físicamente yo estaba preparado, mi forma de jugar, uno contra uno, atacar, y él intentó de convencerme de eso. Y claro, llegó un momento que yo me lo creía, porque claro, yo venía a los partidos de la universidad y yo sobresalía y los otros equipos tenían que prepararse para defenderme a mí, claro. Entonces es algo que yo empecé a creérmelo en un momento y se me abrió esa ilusión, ¿no?, de querer estar en la NBA. Y vinieron desde Cleveland, me acuerdo. Vinieron a verme entrenar en un workout allí individual en la universidad. Y me dijeron, bueno, que me hacía falta el tiro de tres, que tenían que mejorarlo, que eso es algo que yo no lo tuve hasta finales de mi carrera, diría yo. Y bueno, y me quedé con ese pensamiento, digo, tengo que mejorar el tiro de tres. Yo lo sabía, porque en la universidad yo, para hacerme un tiro de tres, tenía que estar muy solo. Era más de correr el balón y penetrar, porque físicamente era muy bueno y tenía habilidades para hacer movimientos de pies, con lo que no utilizaba mucho el tiro. Y después creo que me vieron gente de Dallas y comentaron lo mismo. Y ahí fue donde se apareció mi gran amigo, que se convirtió en mi amigo, Regino Olivares, que fue que se convirtió en mi agente. Y ahí se empezaron a hablarme de que había un mundo más allá de la NBA. Claro, y ahí me empezaron a hablar de Europa, y ahí surgió el nombre de España, de la Liga Española, y que habían 3 divisiones, y que podía jugar también ahí, vivir de eso en el mundo profesional. Bueno, cuando empezaron a hablarme de esto, pues yo me vi con la posibilidad de poder ser profesional de baloncesto. ¿Ya con familia? Con familia, con mi hijo que ya tenía en ese momento, Bryce tenía 2 años. Había que buscar para comer, había que buscar para comer. Yo tenía sense of urgency, estaba con apuro y digo, bueno, cuando yo salga de la universidad tengo que producir. Y bueno, pero yo también estaba pensando de intentar ejercer lo que yo estaba estudiando. ¿Tú estudiaste qué? Administración de empresas. Lo que pasa es que también ahora cuando me siento y lo pienso, digo, claro, estudias administración de empresas, pero al final terminas trabajando para una empresa. Pero porque si quieres ser tu propio dueño y administrar las empresas, como en realidad la teoría es de la educación que llevas, necesitas dinero. Después de ahí me acuerdo que pasaron esos 2 meses y ahí me salió un contrato para irme a jugar a la tercera división española. Porque en ese tiempo nosotros contábamos como americanos. Porque por ejemplo ahora no, ahora somos Cotonou. Claro, entonces yo fui como americano a la tercera división. Como un refuerzo. Como un refuerzo, a la tercera división. Y ahí fue donde empezó mi carrera en Europa. Yo empecé en la tercera división. Cuando yo llegué, mi agente era el mismo que tenía Rudy Fernández. Entonces a mí me invitaron a ver un partido de Rudy Fernández que jugaba en el Juventud de Badalona. Y me acuerdo que fui y me senté allí a ver el partido. Cuando estaba viendo el juego, yo decía, pero yo puedo jugar en esa liga. Porque yo veía a los jugadores y la capacidad de juego que tenían. Y yo veía, yo puedo jugar ahí. Pero claro, yo decía que pero de americano no. no soy lo suficientemente... Con la posibilidad de que te fueran a votar por decir. No, te votan. Es así de claro. Si tú no eres capaz de suplir esa posición, por lo menos en ese tiempo, tú terminabas fuera. Y yo me decía, de americano no me veía ahí en la liga, pero sí me veía compitiendo contra esos jugadores. Pues tenía la oportunidad también de entrenar con un equipo de ACB, porque era vinculado al que yo estaba, el profesional, que era Casballo Girona. Entonces cuando yo subía y entrenaba con ellos, yo lo hacía bien y competía contra ellos sin ningún problema. Claro, no era igual como cuando estaba en el de Plata, que ahí yo miraba para abajo. Aquí no, aquí yo miraba para el lado y muchas veces tenía que mirar para arriba porque eran jugadores de mucho talento. Entonces eso yo lo fui viendo y lo fui conociendo en mí y hablando con mi agente me dijo, Liz, tú en 2 años vas a tener el pasaporte español y podrás jugar en esa liga sin ningún problema. Y en ese objetivo fue que me puse. Cuando tú jugabas un fin de semana, si te iba mal, tú tenías una semana entera cocinándote la cabeza porque no, es que lo hice mal. Y tú la semana entera practicando para preparar el próximo juego, para quitarte esa sal de encima de que lo he hecho mal. Y eso era lo que yo me encontraba más difícil. Pero el día a día de entrenar y intentar de mejorar la técnica, aprender tácticamente el juego, a mí me encantó. Me encantó. Lo que pasa es que sí que llegaba un momento a veces que se hacía largo. Yo desde la primera vez que puse los pies en la selección nacional, que me puse la chaqueta, yo solamente sentí emoción por dentro y orgullo. Eso es algo que yo siempre he dicho, tú vas a ir a mostrar el talento que tiene tu país, no tu club, tu país, de lo que representamos nosotros como raza. Eso la verdad que te hace sentir bien. Cuando tú tienes un país también diferente, que ponen el himno nacional de tu país, eso te engrifa la piel. Hasta el punto que yo me acuerdo que yo todavía a finales de mi carrera me salían maripositas. Con lo que eso son cosas que cuando tú te vas haciendo veterano tú echas de menos porque dejas de tener las maripositas, porque ya conoces el escenario. Pero eso es algo que con la selección siempre fue bonito y eso me pasaba mucho. A mí me encantó. El más triste me lo sé, ese es el fácil. El más feliz es más difícil, pero el triste fue cuando
cuando nos ganó Nigeria. Cuando nos ganó Nigeria. Yo hasta cuando lo digo me quillo. ¿Sabes que yo vi ese juego hace poco, 10 años después? Me senté y lo vi. No lo había podido ver. Y ese me dolió. Ese dolió porque nos quedamos a las puertas de ir a una Olimpiadas. Y eso fue un momento muy triste para nosotros. Me acuerdo que después de eso fuimos a jugar contra el Dream Team. Teníamos un partido amistoso con ellos. Y de Las Vegas. Eso fue un desastre. Sí, eso de Las Vegas, eso fue un desastre. Yo no me acuerdo ni de la mitad del juego, porque no había motivación. No, yo estaba jodido. El Calipari entró allí intentando desmotivarnos, lo que sea. Yo no hablo la mentira, yo no estaba ahí. Yo personalmente no estaba ahí. Yo lo que estaba pensando es que se nos quedó ahí en las manos, porque llegamos y quedaban creo que 3 minutos y lo teníamos el partido. Y no pudimos sacarles adelante. Y esa fue dura. Pues te digo, me acuerdo. Esa me acuerdo porque esa fue dura. Yo me acuerdo uno que fuimos con Boyona a Brasil. Ese me lo pasé súper bien. Y fuimos a Japón también, al Mundial de Japón del 2001. Eso fue muy bonito. Ahí nos encontramos con un montón de jugadores que terminaron en la NBA todos, que fueron con Estados Unidos. Y también Argentina, que tenía su grupo allí con Escola y el Chapo y todos estos. Y también los croatas tenían buenos jugadores que también terminaron muchos de ellos jugando en Europa y en Estados Unidos. La verdad que eso también fue momentos bonitos de la selección en la que yo estuve. El llamado, si se puede decir así, de entrenar, de ser dirigente. Ya, eso es algo que yo estuve contemplando mucho durante finales de mi carrera. Ya yo como compañero me gustaba mucho ayudar, a intentar de sumar lo que hiciera falta en el juego, ayudar a los compañeros a que entendieran ciertas cosas, con lo que me gustó estar involucrado en ese apartado, ¿no? Y ya vieron personas que me decían, tú serías un buen entrenador. Y yo ya empecé a considerarlo desde ahí en adelante. Digo, bueno, pues al igual me voy a preparar. Mi agente también me lo dijo, Regino, me acuerdo como ayer, me dijo, oye, Ulises, ¿por qué no te sacas el curso de entrenador? Que yo creo que se te daría bien, pero es porque ellos veían eso en mí, de que a mí me gustaba enseñar y me gustaba el trabajo en equipo, en grupo. Y esos son dotes de un entrenador, ¿no? De querer de que todos participen y que todos lo hagan bien. Y desde ahí fue que partió, que era algo que yo podía seguir involucrado en el mundo del baloncesto. Y me surgió y la verdad que sí, que me hizo mucha ilusión. Entonces me puse a sacarme el curso primero el primer nivel, después me saqué al año siguiente el segundo nivel y hace 2 años pues me saqué el del primer nivel allí en España. Y bueno, aquí estoy. Hay jugadores que son capaces de entender las cosas rápido. Tú le dices, oye, mira, haz un bloqueo ciego, después del bloqueo ciego cortas y después vas y haces un flare screen allí y te entienden. Pero hay otros jugadores que le dices esto y te miran, así se quedan. Yo no sé lo que me está diciendo. Entonces eso es algo que hay que tener paciencia porque todos aprenden a un ritmo diferente. Todos son capaces de aprender, lo que pasa, la pregunta es, ¿qué tiempo necesitan? Y ahí es donde se diferencian los jugadores que son de gran nivel a los jugadores que, bueno, necesitan un poquito más de trabajo. Ese ataque hacia los jugadores, hacia los entrenadores, que a mí yo digo que me encanta, porque eso quiere decir que la gente tiene pasión por el deporte. Somos todos expertos, visto lo visto. O sea, nadie sabe nada hasta que ya pasó. Después que ya pasó, todo el mundo tiene una opinión, debió de hacer esto, qué malo que es, debió de bloquear por allí, o fulano debió de meter a fulano. Digo, claro, todo eso, pero después que pasó, antes de que pasara, entonces lo que hacen es que debe de hacer esto. Entonces, si lo que él dice que debe de hacer, lo hace y sale bien, tú ves, yo te lo dije, pero si tú dices, debe de hacer esto, y después hacen lo que tú dijiste y no salió bien, pero qué malo ese jugador, o sea que tú no hay forma de que gane. No, están invictos y no hay forma. Entonces es algo que a mí me gusta por esa pasión que hay por el juego, ¿no? Pero nosotros como profesionales tenemos que aprender a vivir con eso. De que cuando nosotros vemos algo, no lo juzgues automáticamente. Como profesional, como fanático, yo también lo hago. Como fanático digo, ya, qué malo. Pero como profesional, te tienes que parar y pensar, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿El entrenador? ¿O es que los jugadores están tomando las decisiones y no están haciendo lo que dice el entrenador? Todo eso tiene una balanza que hay que muchas veces sentarse y mirar el por qué pasa eso. Y eso muchas veces solamente hay una forma de saberlo y es estando dentro. Porque yo he visto muchos escenarios donde pasan cosas y que después mi hermano, por ejemplo, que a mi hermano le encanta el básquet y es fanático, y después me dijo, oye, Uli, mira, pasó tal y tal cosa, ¿qué pasó? Y después cuando yo se lo explico, ya él se queda tranquilo. Porque él tiene una percepción, pero cuando yo le explico, hermano, lo que pasa es que estábamos trabajando en eso, estábamos intentando hacer esto y nos salió así. A veces sale bien, a veces sale mal. Porque eso es el juego, porque al final nosotros queremos defender bien, pero los atacantes quieren atacar bien.
Y no está jugando solo. Y tú no sabes a quién que le va a salir bien. Con lo que eso es algo que, bueno, que hay que vivir con ello. Ahora estamos en el mundo profesional, vamos a continuar y hay que vivir con esa parte de vivir con las críticas, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.